Buenos días a este programa excepcional que RPP ha preparado y diseñado con gran orgullo. En primer lugar, porque se trata de rendir homenaje a un compatriota nuestro que, para personas de mi generación, por ejemplo, están presentes mentalmente en mi formación desde que estaba en quinto y media hace 56 años. Es un orgullo particular estar sentado en esta mesa junto a Patricia del Río, con quien hemos trabajado durante largos años, sentados codo a codo, pero que todos los fines de semana mantiene viva la llama de la lectura y de la escritura con su excelente programa aquí en RPP, Letras en el Tiempo. RPP se siente además muy orgulloso de haber entrevistado en numerosísimas oportunidades a Mario Vargas Llosa, que ha sido muy generoso con su tiempo y con las explicaciones que nos ha dado para que quede clarísimo lo que él pensaba sobre cada uno de los puntos. Nunca evitó un tema difícil ni nunca se sustrajo a su responsabilidad de venir y dar cuenta de sus ideas. Y orgullosos en particular porque nosotros hemos puesto en escena más de 70 novelas favoritas escogidas por Mario Vargas Llosa, que son hoy podcasts a los que se puede acceder y así familiarizarse con la gran literatura universal. De manera, Patricia, que todo es alegría junto a ti. Gracias, Fernando. Para mí es un honor estar acá celebrando el cumpleaños de nuestro premio Nobel. Cumple 89 años el día de hoy y hay que celebrar su vida, porque creo que ha sido una vida marcada por la generosidad, básicamente por la generosidad con su obra hacia los peruanos, por la generosidad del desprendimiento que implicó involucrarse en la realidad de nuestro país. Y Vargas Llosa a veces se le ha, de una manera bastante absurda, criticado porque no vivía acá, pero creo que nadie ha estado tan involucrado en la realidad del Perú, en materia cultural, política y en la realidad como lo ha estado él, ¿no? Así que el homenaje va dedicado a él y el agradecimiento a su obra magnífica. Y tenemos que agradecer también a su hijo mayor, que está con nosotros, ha tenido la amabilidad de venir para participar en este homenaje a su padre. Quiero hacer notar que se llama Álvaro Mario Vargas Llosa. O sea, lleva el nombre del padre también, y eso me da pie a mi primera pregunta. ¿Es fácil ser hijo de Mario Vargas Llosa? Hola, Fernando. Hola, Pati. Encantado de estar con ustedes. A ver, fácil, no sé si es fácil, es una experiencia extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Es muchas experiencias a la vez y la formación, que es la suma de esas experiencias, es lo que yo soy. Y les tocará a otros juzgar si eso está bien o está mal. Para mí ha sido desde muy niño una experiencia muy fascinante porque lo he vivido en la privacidad y en la vida pública. Y eso no todo el mundo lo tiene, ¿no? Desde que yo tengo conciencia o nací a la conciencia, me enteré de que era un personaje público, que no solamente me pertenecía a mí y a mis hermanos y a mi madre y a la familia íntima, sino que también le pertenecía a un público que estaba allá afuera, un público anónimo, de gente que yo no conocía, y eso implica una relación interesante, compleja, ¿no? Y al mismo tiempo había el personaje privado, ese personaje que los que estaban allá afuera y lo leían o oían hablar de él, no conocían. Y esa dualidad, bueno, me ha acompañado toda la vida, hasta hoy, ¿no? Le preguntábamos a Álvaro qué había significado ser hijo, qué significa ser hijo de Mario Vargas Llosa, y ahora, Álvaro, me gustaría que nos ayudaras a entender ese vínculo tan particular que ha tenido tu padre con el Perú. El Perú ha estado en su obra, pero ha estado también en todo su pensamiento crítico, y si no hubiera sido por este país complejo, su literatura hubiera sido distinta. No digo que no hubiera sido escritor, pero de todas maneras su literatura hubiera sido distinta. Por favor, tú has estado muy cerca de su trabajo, cuéntanos. Así es, Pati. No todo el mundo entiende esto, pero la relación de un escritor, si es un escritor auténtico, profundo con su país, es siempre una relación compleja, traumática, casi de amor-odio, podría decirse, porque lo que lo indigna más
lo que lo entusiasma más, y toda esa turbulencia emotiva se refleja en sus pronunciamientos, en su actitud y obviamente en su obra. No todo el mundo entiende eso, pero es la mejor manera de ser un escritor, es decir, de ser un escritor auténtico, me refiero, ¿no? Y su relación con el Perú ha sido esa, cuando estaba aquí y cuando estaba afuera, ¿no? Él ha dicho siempre, hay una frase muy bonita, me parece que fue de Carpentier, no recuerdo exactamente de quién fue, que hay relaciones matrimoniales y relaciones adúlteras con la literatura, y que la relación de mi padre es una relación matrimonial Onetti, con la literatura. Onetti, tienes razón, Onetti, Juan Carlos Onetti. Entonces, una relación pasional, necesariamente pasional, va a tener que ser también una relación pasional con tu país, porque tu país es la fuente de tus personajes, tus imágenes, tus historias, tus traumas, tus fobias. Entonces, esa es la relación compleja, traumática, y al final es lo que permite producir una obra. Y además creo que refleja una relación que tenemos muchos peruanos con nuestro país. El Perú es un país complicado. No solo los escritores. Así es. Claro. ¿No? Y ha habido personas que han querido atacar en algún momento, pues sobre todo rivales políticos, a Mario de no ser suficiente peruano, y creo que es más bien un prototipo de peruano que, a pesar de todo, quiere a su país en medio de las circunstancias. Cuando a él le dieron el premio Nobel, estaba en Nueva York y se improvisó ahí una conferencia de prensa. Y entonces le preguntaron si, en fin, quería agradecer a alguien, y entonces él agradeció a España y a sus editores, y le dijeron, ¿y no quiere agradecer al Perú? Y él dijo, ¿cómo voy a agradecer al Perú si yo soy el Perú? Me parece que es una frase que lo expresa todo, ¿no es cierto? Él es el Perú, es la suma de muchas cosas que son el Perú, y nada de lo que ha hecho se entiende sin el vínculo con el Perú. Y eso yo creo que es muy importante entender. Incluso cuando él ha escrito o situado obras fuera del Perú, que son pocas, pero son importantes, La Guerra del Fin del Mundo o La Fiesta del Chivo, había en él elementos fundamentales de su relación con el Perú. Él no hubiera podido escribir La Fiesta del Chivo sobre una dictadura ocurrida en República Dominicana en los años 30, 40, 50, si no hubiera tenido una relación con las dictaduras del Perú que él vivió de joven, por ejemplo, ¿no? Así es. Álvaro, un momento en el que se te conoció mucho a ti públicamente fue la campaña electoral del año 90, que en realidad comenzó en el 87 con un mitin que tuvo lugar en la Plaza San Martín contra la estatización de la banca que había sido impuesta por Alan García. Y yo quisiera saber qué aprendiste tú de tu padre durante esos 3 años intensos en los que él en realidad renuncia a la literatura y a su vocación de 30 años por entonces, pese a la advertencia que según nos ha contado Pedro Cateriano en su libro Su otra pasión, algunos miembros prominentes de tu familia le recomendaron que no se meta en esa campaña. Mi madre es la primera. Bueno, no la quise nombrar, pero si tú lo haces, es tu responsabilidad. Le habían dicho, esto le va a hacer daño a tu obra literaria y no te va a hacer bien a ti. ¿Cómo viviste tú esos 3 años de relación estrecha con tu padre al calor de una acción política durante la época más intensa del terrorismo y la hiperinflación? Bueno, yo era uno de los jóvenes turcos en ese momento, era un chico joven, estaban allí los caterianos, los Gersi, éramos todos un grupo de jóvenes idealistas que queríamos, por supuesto, cambiar el Perú y cambiar el mundo, como uno quiere a esa edad, y entonces estaba, bueno, muy fascinado, muy comprometido y muy interesado en que él hiciera eso. Pero fui aprendiendo algunas cosas, Fernando, es una buena pregunta la que haces. Una de ellas es que hay en él un espíritu de aventura lo suficientemente temerario como para poner absolutamente todo en riesgo, que es lo que hizo en esa campaña. Por supuesto, la vida en Perú, hay que recordar, cercado, en cierta forma cercado por Sendero Luminoso, había una gran violencia en el país, pero no me refiero a eso. Poner en riesgo todo lo que él era, poner en riesgo su vocación, poner en riesgo aquello que realmente lo motivaba en la vida. No tenía esa gran vocación de aventura que lo llevaba a extender los límites de lo posible, todo lo que, digamos, le dictara su ilusión. Y entonces, bueno, eso es interesante, descubrir en un padre esa cosa temeraria, casi suicida, ¿no? Quijotesca. Completamente quijotesca, ¿no? Y luego descubrí también que él, yo creo que hubiera sido un buen presidente, pero no era un buen político, porque el problema, y eso no necesariamente habla mal de los políticos, lo digo en un sentido literal, es decir,
tú no puedes en política dar tantas armas a tus adversarios como las que dio él, porque él era un intelectual haciendo política. La idea de la integridad intelectual, de la transparencia absoluta, de ser diáfano en lo que dices, es una idea válida desde el punto de vista moral y totalmente impráctica desde el punto de vista político, ¿no? La política tiene unas reglas de juego, o las juegas o no las juegas, y si no las juegas estás en una enorme desventaja. Creo que eso lo aprendí también, y luego aprendí que él no podía dejar de ser un escritor mientras hacía política. Y hay dos formas en que eso se manifestaba. Una es que todas las mañanas de madrugada leía poemas. Ya no podía leer novelas, obviamente no había tiempo para cosas de aliento, pero leía poemas, por ejemplo, de Góngora o de Vallejo. 5 minutos, y eso le daba fuerza, aliento para el resto del día. Y lo segundo es más complejo, y eso se reflejó en su libro de Memorias de la Campaña, que en parte de la campaña, porque también son memorias de juventud y adolescencia y formación, El pez en el agua. Y es esto, y es que había un actor haciendo política y un escritor observando al actor haciendo política. Había esa doble visión, ¿no es cierto? Se miraba a sí mismo. Y eso no puede hacerlo un político, porque entonces eres medio político. Para ganar tú tienes que ser un político a tiempo completo, no puedes observarte a ti mismo. Y él nunca dejó de observarse a sí mismo haciendo política, ¿no? Ese desdoblamiento lo descubrí en esa campaña, ¿no? Yo sostengo que cuando Mario Vargas Llosa postuló a la presidencia se convirtió en un personaje de sus novelas. Así es, ¿no? un personaje. Un personaje. Así es. Y como la mayoría de los personajes heroicos de sus novelas no necesariamente tienen éxito, pero transcurren una gesta heroica maravillosa. Ayer dijiste eso en la presentación del libro de Alonso Coeto y me pareció una observación absolutamente cierta. La idea del heroísmo, digamos, no es el triunfo y el éxito, es el proceso, es el camino, es arriesgar. Y luego no importa, fracasas, pero digamos, si no lo haces, no eres auténtico, ¿no? Visto desde esa perspectiva, esa es una candidatura que todos deberíamos valorar mucho más de lo que han conservado. Álvaro, regresemos a ti, por favor. Yo quería preguntarte sobre otro momento de la vida pública de Mario Vargas Llosa, que fue uno de los principales. Yo estaba en París, estaba con él, el 5 de abril del año 92, combatió el golpe que dio Alberto Fujimori desde el primer momento hasta el último y respaldó a Alejandro Toledo el año 2000. Y tú viniste y participaste en esa campaña también, pero tengo entendido que padre e hijo tuvieron discrepancias. Cuéntanos, por favor. Así es, solo hemos tenido dos discrepancias en la vida. Una fue cuando yo tenía 17 años que me escapé de la universidad. Y otra, después regresé, unos años después, me di cuenta que fue un gran error. Y la segunda fue la maldita política. Yo había estado muy cerca de la lucha por la recuperación de la democracia, estaba muy cerca de todo ese grupo civil que, digamos, de algún modo se aglutinó alrededor de la figura de Alejandro Toledo y, por tanto, estaba aquí muy cerca, viendo de muy cerca lo que estaba pasando. Mi padre había hecho algunos viajes, pero estaba fuera. Y cuando yo me aparto de Toledo y de una manera muy pública, él se molestó mucho conmigo. Me dijo, vas a hacer un enorme daño a la causa democrática, esto es una locura, no se te ocurra hacer eso. Y bueno, yo le dije, lo siento mucho, pero estoy aquí, estoy viendo esto, no confío en él, me voy a apartar. Y bueno, tuvimos un distanciamiento un tiempo. Y luego él tuvo la enorme, conmovedora hidalguía de escribir un artículo muy bonito en El País donde me pidió disculpas. Pero bueno, hemos tenido a lo largo de 59 años que ya tengo solo 2 discrepancias, así que son pocas. Pero además no me cabe la menor duda que fuiste educado para discrepar, ¿no? Claro, por supuesto. Un hijo de Mario Vargas Llosa está preparado para decir, pienso distinto. Sin duda, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Es un legado maravilloso. Contestatario y rebelde lo ha inculcado en todos, en mi hermano Gonzalo, en mi hermana Morgana y en los 6 nietos, en nuestros hijos también, ahí están todos. Así que cuando hay reuniones familiares es un caos total. Ahora, recuerdo un artículo de Mario entrando a su percepción de lo que es la relación con sus hijos, llamado Mi hijo el etíope. Así es, mi hermano Gonzalo. ¿Qué puedes decir sobre eso? Yo sé que es tu hermano, no lo quería decir, pero si tú revelas todo, adelante. ¿Por qué etíope? Tenía el pelo largo, ¿no? Gonzalo tuvo en la época del colegio
un periodo en que estuvo muy cerca de un grupo de amigos rastafaris, o que tenían simpatía por el movimiento rastafari, que era un movimiento muy influido en la música de Bob Marley. Y entonces una de las cosas que hacían era, se dejaban esas trenzas, esos dreadlocks se llaman en inglés, que son muy característicos de... Entonces mi padre cuenta en un artículo en el New York Times que se llamaba My Son the Rastafarian, que luego se publicó en español como Mi hijo el etíope, la impresión que le hizo ver a su hijo convertido en un rastafari, ¿no? Y entonces, además él estaba presidiendo, me parece, en ese momento, un festival de cine, mi padre. Entonces mi hermano se presentó en medio de todo este ambiente solemne, ¿no es cierto?, con esa pinta de Rastafari, y entonces a mi padre le suscitó este artículo, que fue interesante porque está hecho con mucho cariño, con mucho amor, burla también y humor, y está hecho por un escritor finalmente. Y hubo una reacción muy interesante en Estados Unidos de lectores furiosos, diciendo, ¿cómo puede usted tratar así a su hijo? ¿Cómo puede poner en ridículo a su hijo? Y lo último que quería era ponerlo en ridículo. Era un escritor escribiendo sobre un tema que le llamaba la atención. Fue bien interesante, ¿no? Sobre un tema que es fundamental en su literatura, que es el hijo rebelándose ante el padre, el súbdito que es frente su a la historia autoridad. personal. Así es, de su historia personal, ¿no? Muchísimas gracias, Álvaro. Quedan pendientes muchísimos temas. Ojalá que nos vengas a visitar en otro momento. Habrán siempre motivos para celebrar a Mario Vargas Llosa. Este programa está concebido como un homenaje a su 89º cumpleaños, que le deseamos que lo pase de la mejor manera. Sabemos que mira RPP a veces, ¿no? No, ahora mismo nos está viendo, así bueno, que le muy bien. En todo caso, los saludamos cariñosamente. Álvaro, muchísimas gracias por estar acá, que pases un buen día y una buena estadía en el Perú. Gracias, Nosotros Fernando. vamos a hacer una